¿Qué tal? Nos da mucho gusto que esté con nosotros en Sin embargo al aire. Usted lo sabe porque seguramente ha escuchado mucha información al respecto, que quizá el asunto más importante que llegará este año al Congreso de la Unión para ser analizado, discutido y eventualmente aprobado por las cámaras de diputados y senadores será el relativo a las reformas constitucionales relacionadas con la industria eléctrica. En este proceso habrá un actor importante, sobre todo en el esquema de Morena y sus aliados que van a necesitar votos adicionales para lograr la mayoría calificada que se requiere para que estas reformas constitucionales prosperen. Desfigurado y extraviado en su propio laberinto, el PRI tendrá que decidir este año si recupera su perfil histórico de presunto heredero de la filosofía de la Revolución Mexicana y asume una posición clara frente a las reformas constitucionales que pretenden restituirle al Estado el control mayoritario de la producción y distribución de la energía eléctrica, o si, en otro caso, profundiza el PRI su alianza con la derecha panista, su rival ideológico histórico. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien llegó al poder postulado por el Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI, realizó la expropiación de la industria petrolera, que estaba en manos de empresas extranjeras. Y el 27 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, nacionalizó la industria eléctrica. El PRI se asume como heredero de la filosofía de la Revolución Mexicana y durante 7 décadas fue el brazo electoral de los gobiernos impulsados por la misma organización política que solo cambió de nombre, pero no cambió de hábitos. El Partido Nacional Revolucionario se fundó el 4 de marzo de 1929, impulsado por el presidente Plutarco Elías Calles. Después se transformó en Partido de la Revolución Mexicana en 1938 durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río. Y finalmente se le denomina Partido Revolucionario Institucional desde 1946, desde el régimen de Manuel Ávila Camacho. Hace 4 décadas el control del PRI fue tomado por una corriente de tecnócratas formados en universidades extranjeras, quienes desde el gobierno de Miguel de la Madrid, 1982-1988, hasta la administración de Enrique Peña Nieto del 2012 al 2018, le impusieron al PRI una filosofía neoliberal. Así se expresa en el preámbulo de la Declaración de Principios del PRI, publicada en febrero de 2002 y elaborada durante su asamblea número 18, que se llevó a cabo del 17 al 19 de noviembre de 2001 en San Luis Potosí. En la página 302 de la memoria de esa 18ª asamblea, se advierte lo siguiente. Hacia 1989 se reemplazó el modelo económico del nacionalismo revolucionario por otro de marcada tendencia neoliberal, en el que se otorgó mayor espacio al capital extranjero y al redimensionamiento del Estado, así como a un pragmatismo carente de fines sociales. Se agrega en ese mismo documento, estos agentes generaron reducciones en el proceso económico y sobre todo en el bienestar social, ampliándose aún más la brecha entre los pocos muy ricos y los muchos muy pobres en nuestro país. El modelo neoliberal ha hecho mucho daño a México y deterioró las alianzas tradicionales de nuestro partido con los sectores sociales. Por falta de apego a los valores del nacionalismo revolucionario, el PRI perdió identidad ante los ciudadanos y ante su propia militancia, dice este documento priista. En esa época era presidenta nacional del PRI, la exdiputada federal Dulce María Sauri Riancho, en tanto que la actual senadora priista Beatriz Paredes Rangel era la coordinadora de acción legislativa en la Cámara de Diputados Federal. Hubo un periodo muy largo que fue denominado el periodo neoliberal en nuestro país,
Pues bien, sobre ese tema, la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994, entrañó para México una transformación radical en varios terrenos. En el económico y comercial, las reformas estructurales y constitucionales, la privatización general de las empresas públicas, la supresión de la reforma agraria heredada de la Revolución y la creación del Tratado de Libre Comercio abundaron en una modernización de corte liberal, mudanzas que junto con otras reformas de calado en el sistema político coadyuvaron, paradójicamente, al final de la larga supremacía de su partido, el Revolucionario Institucional, advierte un informe publicado por el Centro Barcelonés de Estudios Internacionales, conocido por las siglas CIDOB, que fue actualizado el 2 de julio de 2018. Explica el documento. Así, fueron entregados al capital privado la telefonía. Telmex, una compañía plagada de denuncias por negligencia en el servicio, que en diciembre de 1990 fue adjudicada en pública subasta a un consorcio encabezado por el magnate Carlos Slim Helú. También las comunicaciones viales y las aerolíneas, el sector químico, el siderúrgico, Altos Hornos de México, los seguros, las cadenas hoteleras, los medios de radiodifusión, entre ellos Imevisión, que dio lugar a la actual Televisión Azteca, y finalmente la banca. Todo eso, explica el documento, sucedió durante el gobierno de Carlos Salinas. El segundo florón del liberalismo social pregonado por Carlos Salinas fue la modificación en diciembre de 1991 del régimen minifundista del Ejido, perpetuado como la principal conquista social de la revolución, pero que según el gobierno dificultaba la mecanización y la capitalización del agro mexicano por la reducida extensión de las parcelas comunitarias, explica el estudio de CIDOB. La enmienda del artículo 27 de la Constitución suprimió el marco jurídico de la reforma agraria realizada en el periodo cardenista, poniendo fin al reparto de tierras, convirtiendo a los 3 millones de ejidatarios en propietarios formales y autorizando a las sociedades con capital privado la adquisición, reventa o arriendo de los ejidos con determinados límites de superficie. En círculos izquierdistas no hubo ambajes en hablar de una verdadera contrarreforma agraria, concluye el Centro Barcelonés de Estudios Internacionales. Sobre Ernesto Zedillo Ponce de León, CIDOB advierte que profundizó el proyecto económico de Salinas de Gortari y que se despidió con la mácula, y no pequeña, de una serie de operaciones financieras irregulares, como la montada para rescatar de la quiebra al Fondo Bancario de Protección al Ahorro, conocido como FOBAPROA, que incluyó convertir en deuda pública las obligaciones financieras contraídas por el Estado con los depositarios de fondos afectados por la crisis de 1994. Con respecto al FOBAPROA, el periódico La Jornada publicó el lunes 20 de septiembre de 2021. Tras más de 20 años, los intereses del rescate bancario han resultado en pagos que el día de hoy superan la deuda original. De acuerdo con cifras oficiales, el acumulado de las obligaciones financieras que derivaron en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOBAPROA, y que se socializaron en 1998, rebasan 1.4 billones de pesos. Además, dice La Jornada, datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que a julio del 2021, los requerimientos del Programa de Apoyo a Deudores y los pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el conocido IPAB, mecanismo a través del cual la deuda del sistema bancario se absorbió como obligaciones soberanas, sumaron 1.021.471 millones de pesos a precios actuales. Un saldo
por arriba de los 704,900 millones de pesos que representaban en diciembre del 2000. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha puesto especial énfasis en revertir las reformas constitucionales que llevó a cabo el gobierno del priista Enrique Peña Nieto entre 2012 y 2018. Y en general, pretende enmendar los cambios hechos a la Carta Magna durante los gobiernos llamados neoliberales, desde el régimen de Miguel de la Madrid Hurtado, 1982-1988, incluyendo las dos administraciones panistas de Vicente Fox Quesada del 2000 al 2006 y de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa del 2006 al 2012. La administración de Peña Nieto privilegió 11 reformas llamadas estructurales, que modificaron 155 artículos constitucionales para concretar reforma energética, reforma en materia de competencia económica, reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, reforma hacendaria, reforma financiera, reforma laboral, reforma educativa, nueva ley de amparo, reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, reforma política electoral y reforma en materia de transparencia. Por eso, la suma de los 13 votos del PRI en el Senado de la República es esencial para que Morena y sus aliados logren la mayoría calificada, las 2/3 partes del Pleno, para aprobar la reforma eléctrica. Y lo mismo sucede con los 71 sufragios de legisladores priistas en la Cámara de Diputados de la Federación. El PRI tendrá que encontrar la ruta para salir de su propio laberinto. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí nos encontraremos, si así le apetece, el próximo sábado.